¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y ahora en resumen latinoamericano seguimos aquí en el encuentro antiimperialista y vamos a entrevistar a dos compañeros, una compañera y un compañero de Chalecos Amarillos de Francia, para que nos cuenten un poco qué es esa experiencia y cuál es el cuadro de situación actual de esa experiencia. Marie-Pascale Chervans Bertin y Jean-Paul Chardon. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Marie, empezamos por ti y después pasamos a Jean-Paul. Primero, ¿por qué no están con los chalecos amarillos puestos aquí en esta conferencia? Mira, nosotros trajimos los chalecos amarillos, pero no nos pusieron los chalecos porque no somos representantes de los chalecos amarillos. No hay representantes. Puedes sentirte chaleco amarillo y ponértelo. Lo que pasa es que en un evento como este, que somos casi 2.000 personas, nosotros pensábamos que siendo los dos únicos chalecos amarillos, la gente iba a venir hacia nosotros como si fuéramos delegados o representantes y tendríamos que explicar por qué no, etc. Entonces, cuando hablamos con los compañeros podemos decir somos chalecos amarillos y hablar de tal, pero no venir con el chaleco porque no venimos en representación y podía haber una confusión. Pero porque Chalecos Amarillos no tiene representación, digamos, no tiene una mesa directiva, es asambleario. Bueno, cuéntanos cómo empieza Chalecos Amarillos y cuál es el momento actual. Cuéntenos de Chalecos Amarillos, porque la prensa hegemónica cada vez lo minimiza más. Le voy a dar la palabra a Jean-Paul Chardon y después yo completo en función de lo que va a decir. Carlos Aznares voudrait savoir ce que l'on peut lui dire de comment a surgi le mouvement des Gilets jaunes et comment il s'est organisé. Si tu veux commencer à nous en parler, on peut en parler ensemble ensuite. Oui. Bah, le mouvement des Gilets El movimiento de los chalecos amarillos surgió a partir d'une taxe sur les carburants. A partir de una un impuesto sobre la gasolina Qui a mis le feu aux poudres. que puso fuego a la pólvora Parce que les gens les plus pauvres porque la gente más pobre souffraient le plus sufría lo más de cette augmentation. de esa aumentación porque necesitaba su carro para ir a trabajar simplemente. Et à partir de là, le mouvement a démarré sur les ronds-points, surtout en province. Entonces fue un movimiento que salió más bien de la provincia, no desde París, y se organizó en lo que nosotros en Francia llamamos los ronds-points. ¿Cómo llamarían acá los ronds-points? A donde tenés una rotonda que se van varias calles. Es una rotonda. Una rotonda, es exactamente eso. Salió de una rotonda y la gente se organizó en esas rotondas, viniendo cada uno de su casa, muchas veces sin hablar con los vecinos, sin conocerse, y la rotonda se hizo un lugar de encuentro. Le rond-point est devenu un endroit de rencontre. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ces ronds-points? Bah, les gens se sont rencontrés et La gente empezó a encontrarse, empezó a hablar. immédiatement Inmediatamente le niveau de conscience el politique nivel a de augmenté. conciencia política aumentó porque se colectivizó. Et les revendications de Las reivindicaciones del principio, que era la cuestión del impuesto sobre la nafta, a été dépassées rapidement. muy rápidamente fue sobrellevado por otras reivindicaciones. Pour demander une justice fiscale, Una justicia fiscal, mucho más amplia que solamente la gasolina, sociale justicia social et un changement de constitution mejor poder adquisitivo y cambio de constitución. avec le référendum d'initiative citoyenne. Y ellos pidieron que se haga el referéndum de iniciativa ciudadana. Et le
problème, c'est que tout ce mouvement El problema es que todo ese movimiento refusait rechazaba les organisations las organizaciones tradicionales existentes. Los partidos ya constituidos los rechazaban. Los sindicatos, les partis los partidos aussi et les représentants justement du mouvement. y los representantes de los movimientos. Por ejemplo, de la France Insoumise, del movimiento de la France Insoumise, hasta ese que Mélenchon es un dirigente que popularmente fue muy reconocido, pero en un principio hasta Mélenchon no querían ser copados o manipulados o retomados por nadie. Et donc, du coup, le problème du mouvement des Gilets jaunes, c'est de trouver une organisation qui ne soit pas. Entonces, la cuestión de los chalecos amarillos es cómo encontrar una organización, porque hay que ser organizado, no puedes seguir espontáneo hasta el final, pero que no sea la copia de los partidos habituales que no van, que no quieren algo muy democrático, muy de mujeres y hombres de lo mismo, de ser más en asamblea, de tener una decisión colectiva. Y entonces, ¿cómo mantener eso y que no se diluya en una especie de caos? Y también escapar del partido tradicional y no ser copado por ningún partido existente. Esa es la cuestión. Han pasado ya un montón de semanas, no me acuerdo cuántas. Ça a commencé el 17 novembre. Sí, Casi un año. casi un año del nacimiento de los chalecos. Los diarios hegemónicos hablan de que el movimiento prácticamente se ha extinguido. ¿Cuál es la realidad de eso? Porque sabemos que siguen produciéndose asambleas y actividades dentro de lo que es la irrupción de los chalecos en la política francesa. Mira, primero creo que hay que decir que el movimiento chaleco amarillo le dio miedo al gobierno. Le dio miedo al establishment y largó poco, pero largó algo cuando sintió que podía ser violento. Pero a la medida de este miedo se desató una represión de una ferocidad que nunca se vio, de tirar bombas que sacaba la mano de los compañeros, las piernas, muchos compañeros tuvieron los ojos arrancados, es decir, una represión total. Y los chalecos amarillos salíamos todos los sábados. Había muchísima gente al principio y evidentemente una vez que recibiste gases, cañón de agua y represión con granadas tan fuerte, la gente cada vez tenía más miedo y tenían miedo y salían menos. Entonces es cierto que hubo dos razones por las cuales hay una bajada, no desaparición de ninguna manera, pero una bajada en el sentido de cómo encontrar una organización y cómo seguir siendo tan reprimido. Pero justamente hoy, mientras estamos acá, hay un evento en una ciudad francesa que se llama Montpellier, en el sur, en la cual están 600 delegados amarillos en la cuarta asamblea. Es la cuarta asamblea en un año plenaria. ¿Qué quiere decir? Que en cada lugar de encuentro de los chalecos amarillos, Jean-Paul y yo, por ejemplo, estamos en un grupo en un barrio de París que se llama Gilets jaunes solidarios, porque como empezó en la provincia, nosotros siendo de París nos decimos solidario para no agarrar como que fuéramos los primeros chalecos. Es una cosa de provincia. Y entonces, cada grupo elige dos representantes, una mujer, un hombre, que son los delegados del grupo y van a la asamblea. Así que piensa que si hay 600 personas, quiere decir representante de 300 grupos. Y entonces pone detrás de 300 grupos una cantidad de gente que seguimos existiendo. Durante las manifestaciones se escuchaba mucho que se pedía la cabeza de
el presidente. Ahora, Macron sigue gobernando. ¿Qué pasa cuando se logran pequeños objetivos, pero no se logra voltear a quien de alguna manera encabeza la política reaccionaria en el país, en este caso en Francia? Celui qui dirige le pays et qui représente tout ce que l'on veut foutre dehors. Oui, Sí, le problème, el problema c'est que effectivement Macron es que efectivamente Macron représente representa tout ce que les gens rejettent du système. todo lo que la gente no quiere más del sistema. C'est le pouvoir aux riches, El poder de los ricos, l'appauvrissement des plus pauvres. el empobrecimiento de los más pobres. En France, En Francia, en 2018, en 2018, il y a eu 500 000 personnes de plus 500.000 personas más qui sont sous le seuil de que son pauvreté. bajo el lugar de pobreza, el umbral de pobreza. Sí, 500.000 personas más en un año. En un año de plus. Et Macron Macron representa eso. Mais Macron représente aussi un pouvoir También representa un poder extrêmement fort, muy fuerte, muy violento, très répressif. muy represivo. Il y a eu 20 personnes qui ont perdu 20 l'œil, personas perdieron el ojo, 5 personnes qui ont perdu 5 une main, perdieron la mano, 2000 personnes 2.000 personas qui ont été en prison en prisión et 2 morts. y 2 muertos. Et les gens ont peur, La gente tiene miedo. ont peur de cette violence. Et il a coupé le mouvement des Gilets jaunes qui était très Él, populaire dans la esa population. violencia hizo que cortó la adhesión de la opinión pública al movimiento, porque la opinión pública en un principio estaba muy a favor y ahora con la violencia que se desató en contra de los Gilets jaunes y que por el discurso, la fake news de los medios era que la violencia venía de los Gilets jaunes y que pobrecitos policías tenían que reprimir la violencia de los Gilets jaunes, esa cosa hizo que la opinión y la población empezó a alejarse, le empezó a dar miedo, porque cada sábado y había que cerrar las boutiques, hinchaba un poco la gente bien. Le système aussi a dit aux Gilets jaunes, El sistema le dijo a los chalecos amarillos, rentrez dans le système, faites des listes pour les entren européennes, en el sistema, hagan listas para las elecciones europeas, faites des listes pour les municipales. hagan listas para las municipales. Vous êtes les bienvenus dans Son notre los bienvenidos en nuestra democracia. Mais les Gilets jaunes Los veulent pas chalecos cette amarillos no démocratie quieren esa democracia representativa. Elles veulent la démocratie Quieren directe. una democracia directa, con referéndum, por ejemplo. Comme la commune de Paris. Faut prendre la référence, c'est la commune. La referencia es la Comuna de París. Et du coup, les Gilets jaunes, Entonces, los chalecos amarillos c'est un mouvement qui a un an, es un movimiento muy joven, tiene un año. cherche une organisation Están buscando cómo organizarse, qu'on ne trouve pas. que todavía no se encuentra. Pero persistimos en existir. Hay una cosa que quiero agregar, referido a lo que decía Jean-Paul de la búsqueda del referéndum. Hemos logrado, no que esté el referéndum tal cual lo queremos, pero que frente a todo eso, para darnos una amiguita, Macron sacó algo que ya existía en la Constitución, que es un referéndum de iniciativa ciudadana que se llama el RIC. Nosotros queríamos el RIP, referéndum de iniciativa popular. Y ese RIC que sacó Macron para tranquilizarnos un poco es que si logramos tener para pedir un referéndum 4.600.000 firmas, entonces esto da la posibilidad de ir al Parlamento a pedir si el referéndum el Parlamento lo quiere o no. Normalmente después el parlamentario se arregla para que no. Pero nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte para ese referéndum sobre la cuestión de la privatización de los aeropuertos en Francia, que se llama ADP, Aéroport de París, pero que en realidad son los aeropuertos de París, Bourget, Charles de Gaulle y Orly,
pero tenemos también Aeropuerto de París en Arabia Saudita y en otros lugares. Es decir, que son aeropuertos que son implantados también en otros países y quieren privatizarlos, como han privatizado el aeropuerto de Toulouse, que son absolutamente excedentarios, dan mucho dinero, pero ¿qué quieren? Quieren privatizarlo para que se transformen los aeropuertos en galería comercial, es decir, que los lugares, nuestras fronteras van a estar dadas al privado. Entonces hacemos una enorme campaña para poder tener los 4.600.000 firmas. Ahora tenemos 1 millón, tenemos hasta marzo. Ya llegar a tener los 4.600.000, aunque no, el referéndum no se haga por la cuestión parlamentaria, ya sería enorme. Lo que pasa es que en Francia tenés una cosa muy jodida que está pasando, que está la gente muy pobre, muchos de ellos son chalecos amarillos, y después tenés una clase un poco más acomodada, que no está tan pobre, y que se agarra de la de arriba para no caer, y entonces se desolidariza de los pobres, estando pobres ellos también, pero creyendo que agarrándose de los más ricos ellos no van a caer. Y entonces vos tratás de explicar a la gente, pero la privatización de los aeropuertos es una barbaridad. Je parle de ADC. La privatización de los aeropuertos es una barbaridad y no te firman porque 1 millón sobre 4.600.000 es demasiado poco. Igual es un arma política de poder con eso. Hacemos, por ejemplo, cada jueves en el local a donde estamos los chalecos amarillos, tomamos la computadora y vamos a buscar a la gente afuera para ayudarlos a firmar. Los hacemos firmar nosotros. Pues es un poco complicado, por supuesto. El gobierno hizo muy complicado la firma. Entonces, si no son militantes, a la segunda prueba decir, complicado, me voy a casa. Entonces los agarramos y firmamos con ellos. Hacemos ese tipo de cosas. Bueno. Muchísimas gracias. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!